¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos. Lo que hay tras cada noticia en este miércoles 2 de octubre del año 2024, tratamos de conversar en profundidad sobre la actualidad y proyección de la política nacional y también internacional. Hay muchos temas. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, ¿cómo está? Gusto de saludarla en este miércoles. Mucho gusto, Carlos. Qué bueno vernos tan iluminados el día de hoy. La semana pasada estaba un poco en penumbra, pero ya aprendimos a manejar mejor Estamos muy bien hoy día, la estamos muy bien. tecnología. ¿M? Eso es lo que pasa cuando uno está generalmente en la producción detrás de cámara. Cuando uno toca salir a cámara, saludamos a nuestra audiencia, a nuestros seguidores que están en YouTube, que Sí. va creciendo el canal. Estamos en cerca ya de 2000 seguidores en el canal de YouTube de Radio Nuevo Mundo. Quiero partir, Bárbara, no solo en su condición del trabajo internacional que le tocó asumir al inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que también porque tiene que ver con, con la política del país, tiene que ver con la política fundamentalmente de la humanidad. Son tres temas que tienen que ver con humanidad, tienen que ver con proyección, tienen que ver con futuro y tienen que ver con drama. Se los planteo los tres, usted los ordena. Tuvimos, porque también tuve la oportunidad de ser invitado en mi calidad de periodista, en el 75 aniversario de la fundación de la República Popular de China, cuyo significado y trascendencia para el mundo imagino que es muy importante para el Partido Comunista. Asumió el día de hoy en México la primera mujer presidenta, día de ayer en realidad, martes, Claudia Sheinbaum, Día de ayer, eh, exacto. en lo que se denomina el segundo piso de la cuarta transformación. Pero el día de ayer, la tarde, nos trajo nuevamente muy malas noticias desde Medio Oriente a la situación dramática. Ya realmente los adjetivos no alcanzan, que vive Palestina. Se había sumado el Líbano y ahora una situación ya no de tensión, sino que derechamente de conflicto entre Irán e Israel, con un papel muy, muy lamentable de Estados Unidos. Yo sé que son temas muy grandes, pero tratemos de ordenarlos y de plantearlos en esta contextualización de humanidad para nuestra audiencia, Bárbara. Bueno, yo creo, no sé si yo estoy bien o no, pero se quedaba como pegado un poquito el audio, entonces espero que no sea un problema mío. En todo caso, capté todo lo que estábamos conversando. Lo primero, yo creo que partir por lo más complejo, lo más dramático para la humanidad. Se ha acrecentado la ofensiva bélica en el Medio Oriente y particularmente a partir, digamos, de los atentados en el Líbano, se acrecienta también la ofensiva de otros países y particularmente de países vinculados a la OTAN en esta suerte de blindaje, ¿no? De protección a Israel. Y eso tuvo también como contracara los misiles que fueron lanzados desde Irak el día de ayer, el día de ayer. Eh, y bueno, como lo hemos dicho en distintas oportunidades, yo creo que acá lo más complejo, lo más difícil es que la comunidad internacional es espectadora de un desangre humanitario, una crisis bélica humanitaria, en la cual hay pocos instrumentos para poder hacer una efectiva cese al fuego, que es el llamado que han hecho todos los países, incluido el nuestro. En esto hemos estado, y de hecho hubo una declaración, un comunicado público de la Cancillería el día de ayer en la tarde, precisamente pronunciándose una vez más el gobierno respecto del conflicto bélico y particularmente haciendo un llamado a las partes y a Israel también, por lo tanto, respecto de, bueno, demos tregua, porque detrás de todo esto lo que estamos haciendo es no solamente perder y seguir perdiendo vidas de jóvenes, de niños, de infantes, de madres, de padres, de adultos mayores, que es el rostro más doloroso, ¿no? De civiles tras la guerra, sino que además estamos dando la señal de que una vez más la humanidad vuelve a la barbarie para tratar de resolver sus conflictos y no por la vía de las normas civilizatorias que nos hemos dado.
Estuvimos viviendo durante la semana pasada, en el marco de distintas intervenciones de presidentes y presidentas, lo que fue una nueva Asamblea General de Naciones Unidas. Y una de las reflexiones que se hacía en el marco de esta asamblea, que es una reflexión ya permanente que se ha venido planteando de un tiempo a esta parte en Naciones Unidas en general y en todos sus organismos, es la efectividad que tienen estos espacios y de qué manera logran hacer vinculantes sus declaraciones y sus pronunciamientos para que efectivamente los países que son parte voluntariamente de este espacio que es Naciones Unidas actúen en consecuencia. Soy parte de un espacio que se crea, Naciones Unidas y la propia OIT, la propia Organización Internacional del Trabajo, que fue uno de los primeros instrumentos que se constituyen del organismo, para decirle al mundo que frente a la falta de capacidad de un sentido mínimo civilizatorio, vamos a tener una institucionalidad multilateral que va a enfrentar los conflictos. Hoy día estamos lejos de que sea este espacio o a partir de este instrumento que logremos llegar a la racionalidad en el debate público. Y por lo tanto, uno de los elementos que uno pudiera decir hoy día se pone en el centro es que es necesario y es urgente tomar medidas, acciones y sanciones, particularmente, y en esto, con toda la molestia que le pueda generar al embajador, ¿no? Que, digamos, como embajador es bastante audaz, ¿no? Trasciende, digamos, todo lo que es el marco protocolar y diplomático que uno pudiera conocer de la relación que uno tiene con cuerpos diplomáticos en general, ¿no? Entre países. Y en esa audacia y osadía que ha tenido el embajador de Israel, aunque le moleste, acá tienen que tomarse sanciones contra Israel también por esta masacre que se ha producido, por este conflicto que no cesa y donde todos los organismos internacionales y los países de manera individual también han señalado que tiene que haber un cese al fuego. Si nosotros no somos capaces de abordar esto con toda la gravedad que implica el fenómeno, podemos demandar y exigir, mire, hagamos un montón de acciones, podemos convocarnos a marchas, ¿no? Como se ha hecho, por ejemplo, acá en Chile, ¿no? En defensa del pueblo palestino, para terminar digamos, con la guerra, para terminar con esta intervención de Israel. Pero nada de eso va a ser suficientemente efectivo, que si bien tiene que estar esta solidaridad de los pueblos, no hermanos, en el sentido de sentir que se nos eriza la piel ante la atrocidad y la inhumanidad de lo que significa un conflicto bélico, pero junto con eso tiene que estar muy de la mano también el tener organismos internacionales legitimados, es decir, hoy día más que nunca necesitamos reforzar el rol de Naciones Unidas, pero reforzarlo para para decirlo. Usted cuenta con nuestro respaldo, usted cuenta con nuestro apoyo, los países que incidentes en este debate. Y no puede ser que grandes potencias, en este caso, particularmente en el caso de Israel, digamos, que la potencia tecnológica y bélica, ¿no? Usted no puede permitir que sean los que impongan las reglas del juego, porque eso deja en desequilibrio la balanza de la geopolítica a nivel mundial. Y nos sigue dando la señal de que la única manera de resolver los conflictos. Acá pueden haber mil cientos de razones y probablemente uno es muy ignorante respecto de todo lo que ha significado por siglos esta batalla, ¿no? Eh, pero lo que sí es a ciencia cierta evidente es que no hay que ser un erudito para darse cuenta de que hoy día lo primero es que es necesario reconocer que estamos frente a un conflicto entre dos estados y no que hay un estado que se impone por sobre un pueblo, que en ese conflicto frente a dos estados no podemos ser neutrales los países del mundo y las organizaciones internacionales y los organismos multilaterales y que por lo tanto acá también es necesario dotarnos de todos los instrumentos que se requieran para que cuando no logra imperar el sentido común y el sentido civilizatorio, la barbarie no se imponga por la vía de las sanciones y que eso sea lo que haga un corte. Porque lo otro es empezar a armarnos, empezar a armarnos, empezar a armarnos y esto se transforma en una bola de nieve y al final del día ponemos en riesgo toda la pervivencia de la humanidad. Lo hemos dicho en todos los conflictos, tanto dentro de la región como lo que se está viviendo hoy día en Medio Oriente, y lo hemos dicho también respecto de la crisis y el conflicto Ucrania-Rusia. Siempre hemos apelado como Partido Comunista a que esta la única manera de resolver estos conflictos es por la vía del diálogo político. Pero para eso tienen que haber instituciones que tengan esa legitimidad y fuerza para poder ser un interlocutor válido. Si Naciones Unidas sienten en algunos países que es casi como su, ¿no? Es como un par,
o incluso está por debajo de su atribución, entonces tenemos una dificultad. Y ahí se tiene que operar con voz de mando fuerte, ¿no? Ahí es donde uno dice, efectivamente, letra con sangre, ¿no? Porque, y lo digo en un sentido, para que no haya ningún asomo de duda, digamos, cualquiera puede recoger la cuña y decir, oye, mira, están llamando. No, letra con sangre en el sentido de lo que para nosotros significa, en el marco de la educación, ¿no? Procesos formativos que sean muy ejemplificadores, ¿no? Que tenían, digamos, esta mirada ya superada, por suerte, en la formación educacional, de que, bueno, de repente, Porque eso lo que era el sentido de los organismos internacionales, porque si no esto va a ser la ley del más fuerte. Y eso, lo que pone en riesgo al final del día es la paz en el mundo, el ejercicio de la democracia y permite también que posiciones como las posiciones negacionistas, como los populismos de ultraderecha y las miradas del nazismo y del fascismo vuelvan a reinstalarse con plena activo, respecto de que hoy más que nunca se requiere a los organismos multilaterales actuando con decisión y también asumiendo que más allá de lo que está establecido hoy día en las normas, es necesario no solo que algunos países tengan o no tengan derecho a veto, sino que también es importante que el organismo, como, como institución, sea capaz de dar señales claras y hacer sanciones con las dos, por más de siglos, ¿no? Entonces, hay un poquito menos incluso. Estamos, yo diría que en ese sentido, en un cuadro de mucha atención y al que hay que estar muy alerta como zona de paz, que es Latinoamérica, pero también como alerta respecto de cuáles son las voces y la posición que América Latina va a tomar en el contexto de este debate para ser contribuyente en los desafíos del mundo. Eso lo enlazo inmediatamente con lo que está y el proceso que se está viviendo, pueblo hermano, muchos de nuestros compatriotas en el periodo del exilio, en el periodo de la persecución, de la dictadura en nuestro país, con nuestro pueblo y han estado hermanados en distintos minutos y con una conciencia y con un trabajo desarrollado en el marco del inicio del proceso de la Cuarta Transformación con Manuel López Obrador, que sin duda es algo que el tiempo probablemente también va a medir con toda su magnitud. Por lo pronto, el presidente que probablemente en Latinoamérica y de los pocos en el mundo que puede decir que está terminando su gestión con un 80% y más de gestión aprobada, de aprobación pública por parte de la ciudadanía y que le ha entregado, ¿no? el cargo, la posesión del cargo que se desarrolló el día de ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum. Le ha entregado la posesión del cargo a una mujer y además a una mujer comprometida con este proyecto y con esta posta, ¿no? Este segundo impulso de de la cuarta transformación que debiera seguir profundizando. Y creo que es bien importante relevar esto, lo decía también en sus palabras la actual presidenta, ¿no? Esto no solo se trata de las obras, no solo se trata de la buena capacidad de gestión, no solo se trata de cumplir con lo que se promete a la ciudadanía, sino que también se trata de estar con ellos, de hacerlos sentir parte de este proceso de transformación, de hacerlos sentir parte de quienes nunca fueron parte de la discusión de la política, de la discusión de los proyectos, de las iniciativas que se estaban desarrollando. Y ese compromiso muy genuino que uno reconoce en la presidenta electa, la presidenta del acto con la mayor votación que se ha desarrollado durante este periodo electoral presidencial,
con un Congreso absolutamente a favor, solo con dos, si no me equivoco, son distritos o gobernaciones donde no cuenta con mayoría morena. O sea, hay una conciencia en el pueblo mexicano respecto de este proceso de transformación que encabezan y que encabezó Manuel López Obrador y que hoy día asume la posta Claudia Sheinbaum como presidenta, que da esperanza. Es una gran esperanza para dar cuenta primero de que los proyectos progresistas, los proyectos de autonomía, los proyectos que buscan la liberación de, eh, digamos, de los pueblos que luchan por la autodeterminación, a propósito de toda la polémica que se generó porque no se hizo la invitación al rey de España, ¿no? A la asunción del cargo, todo aquello da cuenta de que no son palabras al viento. A veces se dice, no, pero estos discursos, no, 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 no. Cuando hay coherencia, cuando hay consistencia, cuando se ha estado permanentemente informando al pueblo en esas conferencias de prensa que partían, no, a las 6 de la mañana las conferencias de López Obrador. Entonces, a primera hora, dando cuenta de todo, explicando todo, generando ese vínculo, estando en los territorios con los aliados, con Morena, con todos los que son parte de la cuarta transformación desplegados en los territorios, llevando el mensaje presidencial y viéndose estas obras concretas, no cabe duda que esa es una lección para todos los países y nos abre la esperanza de que es posible seguir soñando que este es un territorio de paz y que debemos, por lo tanto, cultivarla, protegerla y resguardarla, pero que también somos territorios que permiten dar continuidad a proyectos de transformación, a proyectos, en este caso, de la cuarta transformación, pero proyectos transformadores en general en la región. Entonces, en un escenario mundial tan conflictuado, ¿no? De tanta tensión, con una tendencia tan bélica y con estas guerras fratricidas en contra de los pueblos, como el caso del pueblo palestino que ejecuta Israel, uno puede decir, en un escenario como ese tan desolador, también existen estas luces de esperanza que dan cuenta de que hay también proyectos políticos que están en una vereda opuesta, en una vereda distinta, que no están por el conflicto, que no están por la tensión, que no están por, digamos, esta lógica de la polarización interna como para poder sacar adelante sus proyectos, sus propuestas y están hoy día abocados a las principales necesidades de sus habitantes, de sus compatriotas. Y creo que en ese sentido, el solo hecho de que estemos hablando de que es la primera mujer presidenta de México ya nos da y nos llena de orgullo, pero creo que por sobre todas las cosas hay ahí una militante de Morena, hay una representante genuina de un esfuerzo colectivo de construcción de esta cuarta transformación y que creo que va a poder ser una representante ejemplar de este proceso que le toca encabezar, porque lo ha encabezado con mucha humildad, con mucho sentido de responsabilidad y con mucho sentido de cuerpo, ¿no? No es uno, dice, no entro yo sola al palacio, no entro yo sola a este gobierno, entran todas las mujeres, entran nuestros pueblos originarios, entran todos conmigo, ¿no? Y creo que eso es muy esperanzador en el contexto En este cuadro, de los debates que estamos viviendo a nivel mundial. en este cuadro, Bárbara, ¿cómo encaja en el rol de una potencia mundial? La segunda ya la catalogan muchos. En economía también muchos dicen que ya es la primera, el 75 aniversario de la fundación de la República Popular de China. ¿Cuál es la trascendencia de esto para el mundo hoy y para el futuro? Creo que es muy relevante porque, claro, estamos en esto, ¿no? Estas tensiones, en estas disputas de proyectos globales, donde evidentemente juega China un rol principal en lo que se está constituyendo como la nueva lectura, ¿no? Y el nuevo mapa de la geopolítica a nivel mundial. Nadie podría decir que China está en una esquina, ¿no? Evidentemente está en el centro de esta disputa. Y creo que es interesante algo que planteaba el propio embajador en sus palabras, evento en el que no solamente intervino el embajador, sino que también la subsecretaria de Relaciones Internacionales de lo que se denomina subrey, ¿no? Es nuestra subsecretaria o vicecanciller de Relaciones Internacionales, una de las segundas representantes de
de nuestra quería y también la presidenta de la Cámara de Diputados, que ha encabezado hace mucho tiempo el grupo de amistad chileno-chino, y que por lo tanto, con mucho conocimiento de causa, también hizo una excelente y muy contundente intervención, nuestra diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Y uno lo que leía, ¿no? Porque por razones evidentes, ¿no? Y el embajador habló en chino, ¿no? Pero tenía el texto ahí en traducción y ellos lo decían, ¿no? Nosotros, con nuestro modelo, de nuestra forma, construyendo el socialismo a la China, hemos avanzado todo lo que hemos avanzado. Y nuestra responsabilidad sigue siendo llevar el bienestar y el socialismo al pueblo, que pueda estar cada día mejor. Y creo que eso da cuenta de que hay mucho que aprender del proceso chino, que hay que mirarlo con mayor atención. Creo que todavía, pese a que algunos partidos quizás tenemos mayores niveles de cercanía, pero en general hay distancia, ¿no? No por idioma, por distancia geográfica, ¿no? Todo a veces pareciera alejarnos, pero hoy día es importante reconocerlo. Reconocerlo en el sentido no de reconocer el lugar relevante y principal que ocupa en, insisto, esta disputa sobre cómo se va a configurar el mapa de la hegemonía mundial, sino que por sobre todas las cosas, porque acá no se pretenden instalar recetas. Lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho la República Popular China. No hay Ese, socialismos A. Como uno diga, ese mire, voy a sacar el socialismo socialismo, A, voy a sacar el socialismo Z, y entonces A. No es que sea una maqueta. Se construye a partir de la realidad, de las necesidades, de lo que se va identificando que es un requerimiento para nuestra población, y que eso además vaya acompañado de crecimiento, y que eso además vaya acompañado de innovación, que eso además vaya acompañado de despliegue en distintos ámbitos de la ciencia, la tecnología, las artes, el deporte, de tal manera que entonces permita ser no solo una potencia económica, sino que también una potencia cultural y también en otros ámbitos. Y creo que ese es un elemento que uno siempre tiene que destacar. A 75 años del aniversario que conmemorábamos el día de ayer, ¿no? Que festejábamos el día de ayer junto al embajador eh, por los 75 años de la República Popular China, lo cierto es que uno puede decir todo lo difícil que ha significado para el pueblo hermano chino el tránsito a llegar a ser lo que están siendo hoy día, ha sido gracias a esa claridad, planificación, orientación y estrategia del Partido Comunista Chino, encabezado por sus grandes líderes, pero del Partido Comunista Chino en una orientación donde fue un casi nunca más. No vamos a ser un pueblo doblegado. Y ellos tomaron una decisión, asumieron una tarea, se plantearon un objetivo y eso es lo que han estado desarrollando de manera sistemática, con un esfuerzo tremendo, con un trabajo literalmente de chinos, como diríamos, ¿no? Coloquialmente. Y creo que eso es muy valioso porque ellos tienen a su haber en ¿no? En esto que los escuchábamos el día de ayer intervenir, tienen a su haber muy arraigado también el respeto a la autonomía y a la autodeterminación. Entonces, nosotros hemos a hecho este jugar un rol proceso, por la paz mundial, un rol activo, un hablaba rol activo por el la paz embajador. mundial y también ser respetuosos de los procesos, de la autonomía y la autodeterminación. El Y presidente eso del es muy Partido importante. Comunista, Tiempos Bárbara, donde la disputa algunos la quieren leer como donde toma bando, ¿no? Donde te obligan a tomar bando, donde tú estás de este lado o estás del lado de los malos. Bueno, los chinos dicen, no, usted me venga aquí a decir que si usted no está del lado de los buenos, de los malos, yo en esto aplico criterio diplomático, que dicho sea de paso, México también lo aplicó en algunos casos, compartiendo mucho, digamos, de una diplomacia bien ejercida, eh, de no intervención y de no injerencia en los procesos internos de los países. Y por lo tanto, claro, si uno mira escenarios de conflicto, donde uno esperaría que el multilateralismo y las instituciones y los organismos internacionales jugaran un rol no más activo, sino que más decidido respecto de las medidas y acciones que se tienen que tomar.
Tenemos, no obstante, la esperanza del rol que puede jugar América Latina como una zona de paz y el propio proceso mexicano que permite continuidad, que muchos decían esta va a ser debut y despedida, no va a ser flor de un día, este gobierno capaz que ni termine. Bueno, hoy día ha cerrado el ciclo Manuel López Obrador con un amplio respaldo ciudadano que además se expresó en la votación de quién es hoy día la nueva presidenta de, de México y también todos sus candidatos y candidatos al Parlamento, a los gobiernos locales, a el Congreso. Y tenemos a China siendo un actor gravitante, imposible de negar en el debate global y hay que, insisto, conocerlos y escucharlos mucho más en sus reflexiones para no caer en esta lógica de que, aquí nos quieren tironear para allá o para acá. Yo creo que eso más bien lo estamos viendo por parte de otros y de otras potencias más que por parte en particular de los chinos. Entonces creo que es un tiempo interesante para reflexionar sobre cómo se está desarrollando el cuadro a nivel internacional. Así es, vamos a ir a temas nacionales. Bárbara, se presentó el presupuesto de la Nación para el año 2025 con un crecimiento del gasto público de un 2,7%. El Ejecutivo fijó las prioridades en la presentación que realizó al país y al Congreso, donde se ingresa el presupuesto para ser discutido. ¿Cuál es la mirada que tiene el Partido Comunista sobre las prioridades que fijó el Ejecutivo, donde destacan el tema de la seguridad con un crecimiento muy superior al 2,7% y un esfuerzo muy grande por el tema de las listas de espera y el sistema de cuidados? Bueno, yo creo que es, bueno, la cadena nacional del presidente de la República creo que da cuenta de las prioridades y los énfasis, ¿no? ¿Cuáles son las tareas? Y creo que ayuda mucho a la posibilidad de proyectar este presupuesto de la nación, la aprobación contundente que tuvo el proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Proyecto que había sido discutido en la Cámara de Diputados, que había sido modificado en la Cámara de Diputados, que se habían caído algunas normas en la Cámara de Diputados por no contar con la mayoría, que estuvo en el Senado, donde varias y algunas materias esenciales se repusieron, y luego el proyecto pasó a un tercer trámite, a un retorno a la Cámara de Diputados para su aprobación, lo que ocurrió la semana pasada, y eso creo que es muy importante, porque por lo menos en el caso de nuestra bancada, es importante señalar esto, teniendo legítimas críticas y aprensiones con algunos aspectos del proyecto de ley, nuestra bancada votó a favor, plena. Hubo una acción, yo diría que muy disciplinada de nuestros compañeros y compañeras de la bancada, de aprobar este proyecto. No porque no hubiera críticas y reparos o porque no hubiesen tenido el deseo de poder discutir más en profundidad algunos aspectos. Por ejemplo, el sistema de gobernanza que se está planteando en el proyecto de ley, algo que por lo demás también habían planteado de manera muy enérgica las propias asociaciones del Servicio de Impuestos Internos y Aduana. Habían otras materias que tenían que ver con reales alcances de la recaudación, entre otros, ¿no? No obstante ello, se votó a favor. ¿Y se votó a favor por qué? Porque con reparos mediante y poniendo el punto político sobre la mesa y marcando posición como partido, entendíamos y entendemos que avanzar en este proyecto de ley también nos permite consolidar compromisos, como por ejemplo el financiamiento sostenible del aumento de la PGU. O sea, no contar con recursos adicionales, que no tienen que ver con recursos adicionales porque le vamos a ir a robar plata a nadie, sino que recursos adicionales producto de mecanismos que impidan la evasión y la ilusión, y que por lo tanto todos aquellos que se estaban yendo con esa platita para la casa, que la tendrían que haber entregado siempre al Estado y que se la estaban guardando como ganancia, bueno, hoy día con estos instrumentos deberían permitirnos que entonces eso que es lo justo, que es lo correcto, que es lo que la norma establece, y es que usted no puede evadir y no puede eludir cuando se trata de sumas significativas. No estamos hablando de dos chauchas, no estamos hablando de un salario de 500.000 pesos, estamos hablando de cifras de 6 ceros para arriba. Entonces, y de ahí en más, ¿no? Entonces,
en ese contexto, tener el aprobado este proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias es importante y es significativo porque le va a permitir al presupuesto que se entra a discutir ahora, discutir primero con la garantía de que hay un proceso que nos va a permitir eh, garantizar la sostenibilidad del aumento de la pensión eh, garantizada Universal, universal, la garantizado PGU, universal. que es un compromiso básico también para poder avanzar en pensiones. Por lo tanto, no debiera haber ningún obstáculo hoy día para que los sectores de derecha avancen en el proyecto de pensiones más estructural, porque ya hemos garantizado los recursos para darle financiamiento al aumento y la sostenibilidad en el tiempo de contar con la PGU. Pero nosotros hemos planteado e insistiremos en algo que nos parece muy importante como partido, y es que junto con eso el proyecto, además de abordar fuertemente el ámbito de la seguridad o el presupuesto, digamos, poner un énfasis muy fuerte en los temas de seguridad, que nosotros respaldamos plenamente, no puede olvidar y no puede dejar de atender que en el marco de estos últimos años, y particularmente considerando los propios aumentos de cifras que estamos viviendo, del alza de la luz, de el agua, de los arriendos, de los dividendos, de qué, bueno, en ese contexto es importante que también el presupuesto ponga especial atención en medidas de apoyo social. Creación de empleo como un elemento clave, porque se necesita generar más empleo, y eso va de la mano de crecimiento, sí, pero no exclusivamente. No es que el crecimiento de suyo garantice que se vaya a crear más empleo. Eso tiene que ser una ecuación y una decisión política, y para ello se construye estrategia y se planifica. Y por lo tanto, ese es un instrumento. ¿Por qué? Porque necesitamos también que la gente tenga, en el marco del debate del presupuesto que se va a implementar en el 2025, la certeza y la garantía de que está en todo un gobierno que efectivamente está cumpliendo sus promesas y que llegando a su último año efectivo, ¿no? de ejercicio, eh, las promesas que ha planteado eh, están en rumbo a su cumplimiento, ya sea pleno, como nos ocurrió con salario mínimo, que se adelantó bueno, antes de fin del gobierno, la negociación para llegar a los 500.000 pesos, el avance de la ley 40 horas, el copago cero en salud, entre otros, el royalty a la minería, sino que también otras materias que hasta ahora no han estado en el debate y que fueron parte de los compromisos. Hay Por una muy, ejemplo, muy, el proyecto de CAE, que debería exactamente. ingresar en las próximas semanas, que no está vinculado No directamente a está en el presupuesto presupuesto, eso porque lo quería comentar, que no está en el presupuesto, tiene no una forma está de exacto, financiamiento distinta. no corre con el carril de presupuesto, pero que son materias importantes. El cumplimiento de la deuda histórica con los maestros, son cuestiones importantes, gravitantes. Yo uno esperaría que así como esas cosas estén en el centro por ser demandas o planteamientos de nuestra campaña y cumplimientos que tenemos que hacer con la ciudadanía, también estén medidas sociales como, por ejemplo, extensión del bolsillo familiar electrónico, por ejemplo, establecer rangos de precios para ciertos servicios, digamos, consumos esenciales, como por ejemplo parafina u otros en épocas de invierno. Es decir, que también exista esa mirada empática de ponerse en el lugar del otro y de decir, mire, este presupuesto tiene que ayudarnos no solamente a sostener la macroeconomía, que no se nos produzcan desbalances, que esta cosa se vea armoniosa, a que podamos llegar al 2026 con las cuentas fiscales ordenadas, que es muy importante, sin duda, sino que también con satisfacción en la población, po, que es siempre el gran problema que tenemos cuando hablamos de estas cosas. Porque hablamos de presupuesto y parece que hablamos de chino, a propósito de lo que estamos hablando recién. Entonces parece que habláramos en chino, pero resulta que no estamos hablando en chino, po. Estamos hablando de presupuestos que permiten abordar listas de espera, estamos hablando de presupuestos que van a permitir inyectar más recursos en infraestructura en educación, estamos hablando de presupuestos que van a permitir generar mejores y mayores aportes tanto en medicamentos como también en infraestructura en los hospitales, a propósito de los conflictos que se han vivido y en los consultorios, ¿no? A propósito de los conflictos que vivimos la semana pasada con las trabajadoras de la Confusam, donde estuvo también FEMPRO, donde estuvieron otras organizaciones, anterior a eso el conflicto de la FENAT.
Entonces, Y el sistema esto de tiene que cuidado, Bárbara, permitir, muy que el importante. presupuesto tiene que estar pensado para que pueda dar estas respuestas y estas garantías. Y ese es el énfasis, al menos, que nosotros como Partido Comunista hemos planteado en el debate presupuestario durante, no solo ahora, lo venimos planteando hace mucho tiempo, y esperamos que esto también sea muy acogido en el marco del debate que viene aquí a la vuelta de la esquina. Estamos ya sobre la hora, Bárbara, pero por cierto que tenemos que hacer un cierre lo más sucinto posible con los temas de coyuntura dura, de política dura, de política que efectivamente a veces hace que la gente sienta este desencanto por la actividad que finalmente es la que mueve las condiciones de vida, que es el ejercicio de la política. Está la situación de las acusaciones constitucionales. Estuvo por algunas horas incluso puesta una acusación constitucional contra el presidente. Está cursando la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Están las acusaciones constitucionales contra los ministros y ministras de la Corte Suprema. Y está la situación que aún no se explica, no se entrega una explicación razonable sobre estos millonarios sueldos de la ministra de Educación, Marcela Cubillo, que, digamos, dicho sea de paso, fue porque alguien filtró solo el sueldo de ella. No se sabe realmente Sí. cuál es la situación que hay en la Universidad San Sebastián, que ya lo hemos conversado en otro programa, recibe aportes directos o indirectos del Estado por un 45,5% de su presupuesto. Sí, yo creo que acá es, para tratar de ser sucinta, estamos frente a uno de los mayores desfalcos y fraude de la política chilena. Desfalco, ¿por qué? Porque se usaron recursos del Estado de manera indirecta por la vía del ingreso de estos recursos y de fondos concursables a ciertas instituciones de educación, de educación superior, particularmente en este caso la Universidad San Sebastián, con el único objeto, a través de esos recursos fiscales, con el único objeto de poder financiar la actividad política de ex ministros y personeros del gobierno de Sebastián Piñera. O sea, la Universidad San Sebastián transformada en una caja pagadora. Eso significa que no le hacían clase a los alumnos, que no hay buenos académicos que estén formando a los chicos, que los chicos entonces de esa universidad van a quedar estigmatizados para toda la vida. No. Significa precisamente separar el trigo de la paja. Esa institución puede contar con académicos que entregan todo su ser y todo digamos, su alma en la docencia. Puede tener estudiantes con altas capacidades, muchos de ellos que estudian gracias a becas y otro porcentaje muy importante gracias al CAE y que se están endeudando con el banco, como si estuvieran pidiendo un crédito, para, no sé, para comprarse una moto, para comprarse un vehículo, para comprarse una casa, para comprarse, por pagar un derecho, que es la educación. Y ellos son los primeros defraudados. O sea, es Chile entero que conoce de este mecanismo, de este nuevo mecanismo de financiamiento irregular de la política. Hicimos leyes para terminar con el financiamiento irregular de la política. Hicimos leyes para desaforar a parlamentarios que hayan sido eh, representantes de intereses privados a la hora de construir leyes. Y sin embargo, echa la ley, echa la trampa. Se buscó un mecanismo para poder entonces hacer la Verónica. Y volvimos, si esto es como un déjà vu, y volvimos al debate del 2011, donde ya discutíamos con la Universidad de las Américas, recordemos en ese minuto, por estudiantes, chicos y chicas que salieron de esa universidad, ¿no? Pues ese minuto discutimos, aquí hay un mecanismo que es un mecanismo descarado de lucro porque la universidad es dueña de una inmobiliaria a la que le paga el arriendo por estar funcionando, pero que en el fondo es la misma institución, digamos, son las mismas personas que circulan en esos directorios y además paga no sé qué para no sé cuánto. O sea,
Bueno, hoy día no estamos viendo ese mecanismo. No es que, oiga, mire, yo soy Chadwick y asociado inmobiliaria que le arrienda el edificio a la Universidad de San Sebastián y por eso me pagan un suculento cheque de arriendo. No, aquí fue bastante dos cucharas ya la papa. ¿Sabes qué más? Ya sales del gobierno y yo te contrato. Yo te contrato, yo te contrato. No haces clase, no importa. Te contrato y con eso te pago para poder desarrollar tu actividad política. Y eso es muy dañino. Es muy dañino para quienes se están formando en la institución, es muy dañino para todo el sistema de educación superior, porque siempre una sombra de duda. Y por eso es tan correcto las acciones que ha desarrollado nuestra bancada de solicitar oficios, de oficiar a la superintendencia y de solicitar que se hagan las investigaciones junto con otras bancadas que también han ejercido esa acción, para que aquí se clarifique quién, dónde, cómo se definían estos pagos, dónde están esas listas negras que nadie se enteraba de a quién le pagaban y por qué le pagaban, con recursos del Estado. Casi 45% de los recursos de la Universidad San Sebastián son recursos públicos y por lo tanto eso se tiene que aclarar. Pero además esto deja en evidencia otra cosa. Deja en evidencia que cuando se trata del dinero, hay sectores que pierden todo pudor, que con tal de tener una suma suculenta de recursos, un salario, digamos, que cae ya en lo pornográfico, digamos, no podría decir, oye, pero ya no tiene rango, digamos, ¿cómo lo mido? Pues, ¿ah? Con tal de poder financiar mi actividad política. Y la otra lista, porque todo nos lleva a Chadwick en esto, ¿no? A Chadwick también en la Universidad de San Sebastián, pero también como un operador político que, siendo ministro del gobierno de Sebastián Piñera II y siendo parte de la Universidad de San Sebastián, cumplía el mismo rol, ser un operador de la política. Y entonces intervenir el Poder Judicial, determinar la designación de magistrados y supremos, por esa vía entonces intervenir las causas, solicitar y presionar a otros ministros como el ministro de Vivienda, que parece que no requirió ni un apriete el pobre ministro para terminar soltando todo de que aquí Chadwell lo había llamado para que pudiera adelantar un proyecto inmobiliario, porque eso le iba a significar un favor y había recursos mediante. Entonces, si nosotros queremos represtigiar a la política que está tan desprestigiada, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner toda la verdad sobre la mesa. Que no haya un asomo de impunidad respecto a estos casos, que no se termine sancionando con clases de ética o un acuerdo de tomarnos las manitos y decir, mira, ya, listo, bueno, nunca más, juro que nunca más, porque esta es una práctica recurrente en los sectores de la derecha. Lo hacen en los municipios, como ocurrió en Vitacura, como ocurrió en Las Condes, como ocurrió en Maipú con la administración anterior de Katy Barriga, como está haciendo hoy día con el alcalde de Linares, si no me equivoco, en la séptima región, que está siendo formalizado por cohecho. O sea, es una práctica recurrente. No hay un código de ética política donde el violar lo que moralmente está aceptado a ellos les está correcto. Entonces ahí tenemos un problema, porque nadie puede venir a decirnos voy a ir a combatir la corrupción si cuando yo te dejo a cargo del buque lo primero que hace es que te come, o sea, es como el gato cuidando la carnicería, te dejo a cargo de la carnicería y te voy a comer toda la carne. Pues, bueno. Entonces, no nos pueden pedir confianza. No nos pueden decir, oye, no me trata. No. Investigar, caiga quien caiga, nada de impunidad y nada de acuerdos bajo cuerda para tratar de tapar las situaciones. Y lo segundo es que esto deja en evidencia una vez más que no estamos tan equivocados cuando decimos que hay que terminar con este financiamiento irregular de la política. Si no puede ser que aquí salgan miles de millones de pesos del Estado para hacer aval en el banco para poder cubrir la deuda de un estudiante cuando no la puede cubrir y además estar pasando centenares de millones de pesos en beca para que finalmente le terminemos pagando un sueldo de 17 millones de pesos a una persona que no trabaja un día. Si el problema no, mira, si aquí todos entendemos, todos los que somos trabajadores, nadie podría decir, mire, yo quiero ganar 17 millones por no hacer nada. No, la gente te dice, mire, yo quiero ganar lo justo. Yo quiero ganar lo justo por el trabajo que desempeño. Y evidentemente no es suficiente con 500.000 pesos. Entonces, ¿qué más? Pero nadie te va a decir, oiga, mire, para mí el promedio debían ser 18 millones. Pues yo si no gano 18 millones, no sé cómo voy a vivir. O sea, hay sentido
de tierra, de calle, po. O sea, si aquí lo inmoral es eso. Dicen, no, pero es que es una relación entre privados, si te están pagando por no hacer nada. ¿Cómo le explicas tú a las vecinas que se levanta a las 5 de la mañana, que va de Cerro Navia, que tiene que llegar a Las Condes, porque hoy día estuvimos en Las Condes, hicimos un punto de prensa, o sea, el día de ayer estuvimos en Las Condes haciendo un punto de prensa con nuestra candidata Constanza Chonthow, H102, en la papeleta, y fuimos a hacer un punto de prensa y una señora de Cerro Navia que decía, pero ¿cómo es posible esta inmoralidad de Cerro Navia? La señora se levanta a las 5 de la mañana para poder llegar a trabajar. ¿Cómo esa persona que probablemente le pagan el mínimo, tú le vas a decir, no, mire, lo que pasa es que es un contrato entre privados, por favor? Entonces, estamos llegando a los puntos de esa desvergüenza total, para no decir sinvergüenzura, sino que desvergüenza total, que la única manera de enfrentarla es diciéndolo así, con todas sus letras. No puede ser que alguien que esté en la política crea que este es el mecanismo para resolverse la vida. No Son puede ser que alguien que esté en la política crea situaciones, que su vida tiene que ser una vida claro, de cargos en el Estado, en una universidad, en donde sea, porque si no, no puede sobrevivir. No, po. O sea, tenemos que estar dispuestos a estar, ser servidor público, es estar dispuesto a estar, entrar y salir en el minuto que se demande la salida. Y si, bueno, y si eso significa merma, y si eso significa costo, bueno, así es la vida. Yo renuncié a una embajada. Tengo plenamente claro que no renuncié a la embajada en Argentina para llegar a Chile, volver a Chile y decir, oiga, ya, po, me tienen que mantener el sueldo, si eso no es la realidad del mundo. Entonces, eh, yo creo que esto va a permitir ya un poquitito más cuando pase la tormenta, ¿no? Porque todavía en esto tenemos mucho que dilucidar y tienen muchas investigaciones que hacerse y todavía tiene que declarar el imputado Chadwick. O sea, esto tiene para rato. Pero lo que no puede ocurrir es que nosotros digamos al final del día, mire, ya resuelto esto, entonces vamos a tener un sistema de nombramiento de jueces, vamos a establecer nuevas reglas de la política, vamos a regular el tema del financiamiento irregular que se puede dar por la vía de estas contrataciones directas, vamos a hacer todo eso. Y no hacernos cargo, por ejemplo, de poner tope en los salarios. Mire, no es posible que usted estando en la administración pública, gane más de, qué sé yo, 10 salarios mínimos. No pareciera es que no posible que nos va a vamos a hacer haber, ese debate con el mundo no va a privado, haber porque, límite legislativo o legislación alguna mientras efectivamente los parámetros morales que tiene la derecha fundamentalmente de la ética, de la moral, que son realmente situaciones obscenas, caso de Chadwick, no, pero tentáculos eso, de pero manipulación eso en hay que todos los ponerlo poderes sobre del la mesa, Estado. lo tenemos que ir a debatir porque, o sea, no puede ser, o sea, mira, si aquí no puede ser que la derecha te rechace y republicano, ¿no? Que se llena la boca, rechace aumentar el salario mínimo en 500.000 pesos porque le parece que no, que eso va a poner en aprieto a las empresas, que eso le pone una presión a las pymes y no les parezca una inmoralidad lo de Marcela Cubillos. Entonces, estamos en un mundo al revés. Yo entiendo, a ver, otra agenda de prioridades en este minuto, está bien, pero creo que nosotros como partido representante de los intereses de la clase trabajadora, que toda la vida hemos luchado por la clase trabajadora, que nuestra campaña hoy día en el marco del proceso municipal, que es vivir bien, vivir seguros, hacernos cargo de la demanda de la inmensa mayoría de la clase trabajadora de este país, no es posible que nosotros no seamos los que digamos como partido, mire, cuando venga un poco de calma, acá no es posible que nosotros esto simplemente lo regulemos por la vía de que, mire, si ocurre una cosa como esta, usted lo vamos a sancionar, lo vamos a meter preso, no sé qué. Aquí tiene que haber tope a la desigualdad. Y una de las desigualdades más brutales, junto con el maltrato, cierto, que es el más directo, ¿no? Pero una de las desigualdades más brutales es cuando tú tienes estas diferencias salariales que no, o sea, son para cualquiera con el que uno conversa fuera de las fronteras nacionales, es que te no, me estáis. O sea, son increíbles, literalmente, increíbles. No, no, es como me estáis leseando con tu, que ¿cómo van a, no, ¿cómo ustedes van a permitir esto? Entonces, ahí hay un debate muy de fondo también, que tiene que ver con el valor del trabajo, con no chacrear el valor del trabajo y con restituirlo en lo que corresponde, sobre todo porque tenemos millones de familias trabajadoras y trabajadores que se desloman por el país y que merecen también sentirse
de alguna manera a justicia, o sea, eh, que exista justicia también, ¿no? En estos casos, donde, claro, no es que me va a tocar directo a mí, pero por lo menos vamos a poner un tope, porque no puede ser que nosotros tengamos esa desigualdad que hace que vivamos en realidades absolutamente distorsionadas, absolutamente Para distorsionadas, y que por lo querido, demás desprestigian fuertemente la política. hemos recontra repasado en la hora de este espacio. Queremos agradecer, Bárbara Figueroa, esta conversación con la audiencia de Radio Nuevo Mundo y los seguidores del canal de YouTube en esta jornada de miércoles 2 de octubre y seguiremos conversando y debatiendo sobre distintos temas y muchos de estos con mucho seguimiento. Así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana de día miércoles, donde pudimos hoy día hacer también una pasada importante a temas internacionales. Gracias, Bárbara, por acompañarnos en lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Carlos. Espero portarme mejor la próxima vez y hablar menos, pero pasarnos un poquito tampoco es malo. Y a Ya. ustedes, Un gracias abrazo para por, todos los auditores y el equipo de la Radio Nuevo Mundo. y a ustedes, gracias por su audiencia. Siga, por cierto, en la sintonía de Radio Nuevo Mundo.